Jesucristo, el Maestro de Maestros, utilizó preguntas que inspiraron los sentimientos y el testimonio de aquellos a quienes él enseñaba. En una ocasión, él dijo a sus discípulos: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y esa pregunta dio paso a uno de los testimonios más poderosos que tenemos acerca del Salvador Jesucristo. Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como maestro del Evangelio, usted también puede desarrollar la habilidad de hacer preguntas que inspiran los sentimientos y el testimonio. Estas preguntas pueden ayudar a sus alumnos a reflexionar en experiencias espirituales y llevarlos a sentir más profundamente la veracidad y la importancia de un principio o doctrina del Evangelio en su vida. El elder Henry V. Eyring hizo una comparación entre las preguntas que no inspiran y las preguntas que inspiran los sentimientos y el testimonio. Él dijo: un posible ejemplo de pregunta que quizá no favorezca la inspiración es: ¿cómo se reconoce a un profeta verdadero? Esa pregunta pide una respuesta que equivale a una lista recuperada de la memoria de las Escrituras. Y quizás conseguiríamos con eso estimular las mentes de nuestros alumnos. Y continúa diciendo: pero también podríamos plantear la pregunta de la siguiente forma, con una pequeña modificación. ¿Cuándo han sentido que se encontraban en presencia de un profeta? Una pregunta así invitaría a las personas a examinar sus recuerdos en busca de sentimientos. Estas preguntas a menudo hacen que los alumnos compartan esos sentimientos y experiencias o den testimonio de una doctrina o un principio. Estas preguntas ayudan a llevar el Evangelio de las mentes de los alumnos a sus corazones. Y cuando ellos sienten en sus corazones la verdad y la importancia de una doctrina o un principio, estarán más inclinados a aplicarlo en su vida. Algunos ejemplos de estas preguntas que invitan a los sentimientos y el testimonio son: ¿cuándo han sentido la paz y el gozo que provienen de perdonar a alguien? Piensen de alguna ocasión donde el Señor dirigió sus decisiones porque confiaron en Él antes de fiarse de su propio conocimiento. ¿Cómo fueron bendecidos por hacerlo? ¿Y en qué forma su vida es diferente por motivo de lo que ocurrió en la arboleda sagrada? Estas preguntas invitan a los alumnos a recordar experiencias, a pensar en las bendiciones que han recibido o cómo los acontecimientos han influido en su vida y en la manera en la que ellos viven el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, las respuestas a preguntas de esta naturaleza pueden ser particularmente personales y de carácter confidencial. Debe asegurarse de que los alumnos nunca se sientan forzados a contestar una pregunta, a compartir sus sentimientos o experiencias o a dar testimonio. En estos casos, quizás sería mejor invitarles a escribir esos sentimientos en sus diarios de estudio cuando ellos sientan que es muy personal y de carácter confidencial. Para que usted pueda practicar esta habilidad, lea Alma 37:36, reflexione en las experiencias que usted ha tenido con la oración y cómo ha recibido dirección de Dios. Formule una pregunta que ayude a sus alumnos a reflexionar en esas experiencias que ellos u otras personas que conocen han tenido sobre este principio. Utilice frases como ¿cuándo han?, ¿en qué ocasión?, y cómo ha influido en ustedes. Pero no se limite a utilizar únicamente estas frases. Utilice cualquier frase que invite a los alumnos a reflexionar en las experiencias pasadas, a recordar bendiciones o a meditar en cuanto a la forma en la que los acontecimientos han influido en la manera en la que viven el Evangelio. Y escuche detenidamente a los sentimientos y experiencias que ellos puedan compartir. Esto preparará a sus alumnos para que puedan aplicar los principios del Evangelio y la doctrina del Evangelio en su vida.